Hola chicos, vamos a continuar hablando de las células y vamos a hablar de la clasificación de las células. Entonces vamos a iniciar hablando acerca de la evolución o complejidad de las células, cómo las clasificamos. Ahí vamos a hablar de las células procariotas y las células eucariotas. Vamos a ver la clasificación según su forma, según su nutrición. Vamos a hablar de las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. Y finalmente vamos a hablar de las clases de organismos según el número de células. Bueno, vamos a iniciar. Las clases de células según su evolución o complejidad pueden ser células procariotas. Procariotas viene de primitivas, son células primitivas que carecen de núcleo, no poseen un núcleo. Si no tiene núcleo, entonces, ¿dónde tendríamos el ADN? Pues el ADN está distribuido por todo el citoplasma de la célula y en ese caso podemos hablar de algunas algas y, como en el caso de estas imágenes que encontramos acá, algunas bacterias. Y las células eucariotas, ¿qué son? Son aquellas que sí tienen un núcleo organizado y ahí en ese caso el ADN lo vamos a encontrar aquí en esta parte central, que es el núcleo, en los cromosomas que se encuentran ahí. Entonces, las células según su evolución o complejidad pueden ser células procariotas y células eucariotas. Bien, vamos a continuar y vamos a hablar de las clases según su forma, las clases de células según su forma. Las células tienen diferentes formas. Unas pueden ser esféricas, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los adipocitos o las células de la parte grasa del cuerpo. Hay otras que tienen una forma filiforme. Eh, en ese caso podemos hablar de filiforme, quiere decir que tienen forma de hilo, como los espermatozoides. Algunas otras hay que son alargadas, que son el caso de algunas bacterias. Hay otras filiformes que son el caso de algunas bacterias. Otro tipo de células, según su forma, son las alargadas como las células de nuestros músculos. Las células se llaman miocitos, son bien alargaditas. Y en este caso, vean acá, esas células alargadas, como tienen un núcleo, podemos decir que son células eucariotas también. Entonces, células alargadas y como tienen núcleo, serían células eucariotas. Bien, según su forma. Hay otras que pueden ser, tienen forma como de estrella, se llaman forma estrellada, y en este caso hablamos nosotros de las neuronas o las células de nuestro sistema nervioso. Hay otras que tienen formas isodiamétricas, quiere decir que tienen diferentes formas geométricas, pueden ser cilíndricas como estas, que las encontramos a nivel de nuestro intestino. Hay unas que tienen formas cúbicas como esta que las encontramos a nivel de nuestros riñones y hay otras que tienen formas planas que las encontramos a nivel de nuestra piel. Hay otras que son rectangulares como en el caso de las células de la cebolla que tienen una forma de rectángulo. Entonces, esas serían las clases de células según la forma. Según la nutrición, ¿cómo clasificamos a las células según su nutrición? Entonces hay unas células que son heterótrofas porque no fabrican su alimento, tienen que capturar el alimento e incorporarlo, llevarlo a su interior. Entonces estas se las llamamos células heterótrofas, como en el caso de algunas células, las células de nuestro cuerpo. Y las células autótrofas son células que fabrican su propio alimento. Realizan el proceso de la fotosíntesis, como en el caso de las células de las plantas. Entonces, según su nutrición, las células pueden ser autótrofas si fabrican su propio alimento o heterótrofas si consumen alimento. Muy bien. Vamos a hablar de las diferencias entre una célula animal y una célula vegetal. Vamos a revisar aquí de una vez nuestro diagrama que está en la parte inferior y vamos a ver. La célula vegetal tiene pared celular y membrana celular. ¿Listo? En el caso de la célula animal solamente tiene membrana celular, pero no posee pared celular. ¿Listo? La célula vegetal tiene cloroplastos que almacenan la clorofila y habíamos dicho que la clorofila era el pigmento que le daba el color verde a las plantas. Estos serían los cloroplastos que están en las células vegetales. La célula animal no posee cloroplastos, por eso dice que carece de cloroplastos. La célula vegetal tiene o una vacuola grande o muchas vacuolas pequeñas. En el caso de la célula animal, puede tener una vacuola muy, muy pequeña o no tener vacuolas, como en este caso, que no aparece ninguna vacuola. En el caso de la célula vegetal, carece de centriolos, no tiene ningún centriolo.
Aquí vamos a ver que no tiene. Mientras que la célula animal sí posee centriolos cerca al núcleo, veamos. La célula vegetal es autótrofa, es decir, fabrica su propio alimento y realiza la fotosíntesis, mientras que la célula animal es heterótrofa, no puede fabricar su alimento, tiene que capturar los nutrientes o el alimento. Entonces, esas serían las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. Muy bien. ¿Cómo clasificamos a los organismos según el número de células? Entonces, si tienen una sola célula, los vamos a llamar organismos unicelulares. Uni quiere decir uno, una sola célula, como en el caso de la ameba y un paramecio. Estos son organismos unicelulares. O las bacterias. Estos serían los bacilos, los cocos, los vibriones. Entonces, generalmente encontramos ya una célula. Y los organismos pluricelulares o multicelulares son los que están formados por muchas células que son especializadas y cumplen funciones, como nuestro cuerpo. Nosotros somos organismos pluricelulares, al igual que todas las plantas, las algas, los hongos, como los champiñones, y los animales vertebrados, como por ejemplo, podemos hablar de una vaca, un perro, un zorrillo, los caracoles, las hormigas, las arañas, las lombrices, ellos son organismos o seres pluricelulares. Entonces, hasta acá vamos a ver toda la clasificación de los la clasificación de la célula y de algunos organismos. Muy bien.